la solución concursal y para los aspectos laborales, hoy, con el panorama descrito por José Miguel, pues muchas veces no es una última solución, sino que puede ser una mejor solución. Me explico. Yo estaba oyendo y siguiendo, tomando nota del diseño legal y digamos, diseño real de ley de regulación de empleo. Si visto lo visto, en muchas ocasiones solo es posible acudir a una expediente de regulación de empleo como si hay acuerdo que mejore la indemnización legal y además hay que pagar la plusvalía urbanística a los miembros del comité de empresa para que firmen el acuerdo, pues mejor archivo, desisto de esa vía y voy a intentar otra. Y tengo que decirle que en ese panorama tan sureño que ha descrito José Miguel, de que una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa lo que se deduce de su espíritu y letra menuda, de esa reflexión, resulta que en muchas ocasiones puede ser más eficaz acudir, aunque solo sea para instrumentar este tipo de medidas de ajuste, el proceso concursal. Porque los procesos concursales son procesos controlados judicialmente, donde la administración solo va a emitir un informe y donde los sindicatos o los representantes de los trabajadores solo van a intervenir en el proceso de negociación, pero aunque no haya acuerdo, el juez va a decidir. Y como no podía ser menos, la ley expresamente lo dice la ley concursal, el artículo 64, en su apartado séptimo, y en caso de que no haya acuerdo, le aplicará la legislación vigente. Expresamente dice, en caso de falta de acuerdo, resolverá según la legislación laboral. Y que, como les digo, no hay mejor amenaza, muchas veces para nuestros interlocutores de una negociación, que decir, bien, pues esto lo resolvemos según la legislación vigente. En el argot de los... En este proceso, en este tipo de procedimiento concursal, no decido yo empresario. El juez de lo social ha sustituido a la autoridad laboral en sus facultades, pero también sustituye las facultades que el empresario tiene en muchos ámbitos. Me explico. Desde que se inicia el procedimiento concursal, el juez designa unos administradores concursales que, según la situación que se aprecie, pueden complementar las facultades del empresario, intervienen y supervisan sus decisiones de administración, o pueden, en algunos casos, cuando el concurso sobre todo lo inician acreedores, el concurso es necesario, lo inician acreedores, sustituyen al empresario que pierde todo poder de decisión y administración. Claro, esta intervención de las operaciones y por supuesto la sustitución de las facultades en el caso de sustitución plena hace que el empresario esté desapoderado. Sus poderes quedan limitados porque las decisiones sí no las va a tomar decisivamente, no va a influir decisivamente por la administración, tampoco por los agentes sociales, pero yo empresario tampoco cuento con todas las facultades, ya están controladas judicialmente. Ir al concurso exige por lo pronto diseñar un periodo transitorio inicial para el que ya tienen que estar adoptadas las medidas correspondientes. No se puede esperar a que los administradores las adopten, no lo hacen de forma inmediata. Y casi todas las medidas que adopten van a estar supervisadas o sometidas a control judicial. Porque además de las reglas que la ley dice y establece a propósito de la extinción, el juez las tiene que autorizar, pero todas las demás operaciones o actos pueden ser sometidos a autorización porque el juez lo diga así, o pueden los administradores someterlos a su autorización. Los administradores judiciales son nombrados por el juez, tienen que aceptar cargos y ha de venir su único cliente. Los administradores judiciales, que normalmente, muchas veces, desgraciadamente, empiezan a discutir sus honorarios. Hasta que no se ponen de acuerdo con el empresario concursado en cuáles son sus honorarios, no empiezan a funcionar. El tiempo es oro y todo esto que les voy contando, que son trámites en un proceso judicial, ya empieza a mostrarse como son los procesos judiciales. Ya empieza a sufrirse, en ese sentido, muchas veces, el panorama de los procesos judiciales en este país. Pero ¿qué ocurre además? Esto al final es así en cuanto a suspensiones y extinciones, pero en cuanto a modificación de las condiciones de trabajo, el artículo 64 pensó que era bueno someter también a control judicial las medidas de modificación, traslados colectivos, modificaciones colectivas de condiciones de trabajo, pero con eso lo único que hizo fue hacer más rígido el régimen, porque
En el marco del Estatuto de los Trabajadores, Juan Antonio lo ha explicado antes, solo que hay negociar, se negocia, y si no hay acuerdo, hay una decisión empresarial. Pero es que en el concurso la decisión es judicial, no es del empresario. En cuanto a la indemnización, ya les decía que el problema es el problema fundamental que se ha dado en los primeros momentos de la aplicación de la ley concursal. Ya está rechazado por los órganos judiciales, lo que les decía, la aplicación estricta por 20 días, pero sí se entiende, desde luego, a falta de acuerdo, que el juez se lo puede conceder 20 días. De todas formas, yo le pondría la mano al fuego de que en algún caso se pueda otorgar más. Imaginen que antes de acudir a un concurso, en un ERE que se haya tramitado de forma anticipada previa, próxima en el tiempo, se haya fijado una indemnización determinada. Y que por aplicación del principio de igualdad, entienda el juez del concurso que se debe conceder la misma indemnización al resto de la plantilla afectado por el concurso. ¿Por qué? Porque la ley ha establecido este criterio. Antes de la solicitud de declaración del concurso se puede tramitar un ERE. Presentada la solicitud del concurso, ya es un juez el que decide, no es la administración. ¿Y qué ocurre, por cierto, si se ha presentado un ERE ante la administración y luego empieza un juez de la mercantil a conocer del concurso? Estos son problemas sobre el que la jurisprudencia empieza a pronunciarse, porque puede haber diversidad de criterios. Hay diversidad de criterios judiciales, hay jueces de la mercantil que han requerido a la administración para que mande esos ERE que tenían en tramitación y los pierde y los resuelve él. Hay otros casos en que se niega a hacerlo. Hay diversidad de criterios judiciales a propósito de ello. ¿El auto del juez de concurso se puede impugnar? Sí. ¿Quién lo puede impugnar? Hay una impugnación colectiva, dice el artículo 64, que solo pueden hacer los administradores concursales, la empresa o la representación de los trabajadores, es decir, los que han sido parte en la negociación, para discutir, digamos, el fundamento de la ley. Si el auto da la razón y se entiende que no hay causa, la representación de los trabajadores pueden discutirla. Si el auto lo niega y se entiende que hay causa, pues pueden ser los demás quienes lo discutan. Respecto de lo que se llaman los aspectos individuales, respecto de quiénes son los trabajadores afectados y su indemnización, los trabajadores individualmente considerados no pueden impugnar colectivamente el auto. Lo que es llamado de impugnación colectiva se hace a través del recurso de suplicación ante la sala de lo social. Porque aquí, curiosamente, establecida esta novedad de que es el juez de la mercantil el que resuelve, sin embargo, los recursos contra sus resoluciones en materia laboral sí vuelven a la jurisdicción social, no van a la audiencia provincial. El resto de resoluciones del concurso sí van a la audiencia provincial, pero esta materia laboral va a la sala de lo social. Los trabajadores individualmente no pueden discutir el auto. Fíjense, esto es importante. Una resolución de un ERE sí lo puede impugnar en vía contencioso administrativa cualquier trabajador. Y de hecho ha habido casos famosos donde un solo trabajador se ha cepillado expediente de regulación de empleo colectivo, que es un supuesto coste millonario. En este caso, solo cabe la impugnación individual para pedir que a mí se me incluya, a mí se me excluya, se aumente mi indemnización. Porque los criterios judiciales que se van dando, desde luego se dice que el acuerdo que pacta las indemnizaciones, por ejemplo, no puede disponer de la antigüedad de los trabajadores. De manera que si se fija una determinada indemnización, de acuerdo con la antigüedad que se tiene que respetar la antigüedad que exista. Las indemnizaciones pactadas en expedientes de regulación de empleo antes de un concurso son deuda de la empresa y punto pelota. Si la empresa luego va mal y va al concurso, esa es una deuda más de la empresa. Esa deuda se integra dentro de los créditos de los trabajadores con los privilegios generales que tienen, que ahora podemos comentar si quiere en el coloquio. Pero las indemnizaciones que se aprueban en el concurso no son deudas de la concursada, son deudas de la masa, que se pagan con preferencia a todos los acreedores. Esta es la razón por la que puede interesar a los representantes de los trabajadores ir al concurso también, porque en caso de situación de crisis, esta deuda que es de la masa, o crédito contra la masa, la terminología de la ley, se paga antes que nada. Al concurso se debe ir, según dice la ley, por insolvencia actual o inminente. Tomar esta decisión tiene que ser una decisión que no se haga solo, según nuestra experiencia práctica, por medidas laborales, porque como habrán visto, hay cosas que son más fáciles, pero otras cosas pueden ser más complejas. Iniciado el proceso concursal, uno no lo controla.
lo controlan la administración concursal y la autoridad judicial. Y evidentemente el fin inmediato, según el diseño de la ley del proceso concursal, de, digamos, conseguir luego la continuidad de la actividad, pero la realidad está mostrando que al comenzar el concurso muchas veces se dificulta la buena marcha, la gestión ordinaria, por dos razones fundamentales. Una, porque esto no es más que un proceso judicial como otros miles de los que tienen los juzgados mercantiles, y segundo, porque desgraciadamente, lo tengo que gritar en voz alta, no hay tradición de buenos administradores concursales, no hay muchos buenos administradores concursales, los hay excelentes, pero no hay muchos buenos, no puedo decir otra cosa. Ojalá todas nuestras empresas auditoras, todas nuestras empresas consultoras, todos nuestros auditores y consultores se hubiesen metido y fuesen los que controlasen muchas veces estos procesos. Con todo esto, no podemos hacer otra cosa sino transmitir el mensaje. Hay que reflexionar muy bien de hacer un plan junto con el resto de la compañía, con el resto de la dirección, un plan estratégico para afrontar una situación de crisis, por supuesto, con una situación concursal igual. El plan tiene que ser global, no puede ser solo de medios laborales, se tiene que integrar con ese conjunto de medidas. Tenemos que avanzar en todas las medidas: externalización, filialización, segregaciones, venta, adelantando todos los procesos de ajuste que se puedan antes de iniciar el proceso concursal, porque iniciar el proceso concursal, ojo, no vamos a poder vender activos, necesita autorización judicial. No podemos hacer una propuesta de convenio para liquidar el negocio, porque las propuestas de convenio, sobre todo el convenio anticipado, en el concurso tienen que ser para continuar la actividad. Y hay que diseñar un futuro dentro del cual el concurso sea la última razón. Pero si llega el caso, desde luego, lo que se puede hacer es un buen diseño, porque la experiencia práctica sigue el mismo. Si el coste laboral es esencial, en una solicitud concursal bien diseñada, avanzada la negociación con los trabajadores de forma anticipada, no tiene por qué cubrir todo el tiempo que les he dicho, se puede abreviar y reducir a 3 meses y limitar los efectos que puede tener el coste de las extinciones. Como ustedes comprenderán, cuando el asunto tiene una dimensión de ese calibre, pues puede merecer la pena hacerlo. La práctica además demuestra que luego lo que la ley no prevé, sin embargo, en la práctica se está dando. Los jueces están permitiendo establecer un calendario paulatino de salida, medidas flexibles de salida, fechas distintas, módulos indemnizatorios inferiores a los legales. Hay cierta tendencia, digamos, a entender la importancia del concurso para una empresa. Diseñada, ya digo, como última medida. Después de un periodo de reflexión, después de un análisis reflexivo, ya les digo, donde se barajen las múltiples salidas, las múltiples medidas que puede haber para afrontar una situación de crisis. Bien, nada más.